Os voy a dar un dato. 1 de cada 5 españoles vive en aldeas o en pueblos. Es decir, la España rural representa el 20% de la población. Borja Gabilondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Martín. ¿Qué te parece que el 80% de la población en España viva en ciudades? Pues yo pensaba, fíjate que era menos, ¿eh? Pensaba que en las poblaciones más pequeñas vivía más gente. Pues es que está habiendo ese éxodo masivo hacia la ciudad que muchas veces no entendemos tampoco por qué. Hoy vamos a hablar de rehabilitar aldeas y pueblos y lo vamos a hacer aquí en rehabilitaconexito.com. Y para hablar de ello, de esa España rural, de ese amor por las aldeas, lo vamos a hacer con alguien que ha fundado el Tinder de las aldeas, que es Juan Carlos Pérez. Juan Carlos es fundador de Aldealista. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado, Martín, Borja. Un placer estar con vosotros desde aquí, desde mi aldea de Castiñeiro, en San Xoán de Río, Ourense. Bueno, y ya ves, con internet, controlando todo, no hay ningún problema. Es decir, se puede vivir igual en una aldea que en una ciudad, ¿no? Pues sí, fíjate, aquí es una aldea en que cuando yo llegué éramos 0 censados, estaba cerrada, llevaba 10 años cerrada. En Galicia cada semana cierra una aldea y esta se volvió a abrir. Hoy somos 7, pero tenemos wifi pública, cualquiera llega aquí y tiene, buena red con fibra, y en una aldea de 7 pues también podemos trabajar, teletrabajar y hacer la vida, intentando que los servicios y las aldeas sean más vivas, más listas y más inclusivas. ¿Qué es Aldealista, Juan Carlos? Tu historia además es muy interesante y vamos a ir paso a paso, pero antes hemos hablado de Aldealista, suena a inmobiliaria rural, pero no lo es, de momento por lo menos. No lo es, ¿no? El otro día, fíjate, me mandaba un compañero, le preguntaba a ChatGPT, le preguntaba a inteligencia artificial qué era Aldealista, ¿no? ¿De dónde venía el nombre? Y le decía eso, ¿no? Que era un tema entre las aldeas y también una compañía inmobiliaria que todos conocemos. Pero, sin embargo, no. Aldealista, el concepto viene de que las aldeas, en este caso en Galicia, que es donde yo fundé la compañía, queremos que sean más listas, ¿no? Más vivas, más inclusivas. Y de esa forma, la única manera es pues que esa guerra invisible que ha pasado por la Galicia rural, pues claramente las casas pues se restauren, haya buena conectividad, haya servicios, y eso hay que hacerlo. Hay una manera que es, dejamos que todo siga igual, y otra forma es que nos pongamos manos a la obra, ¿no? Bueno, esta idea supongo que además ha nacido un poco por la pérdida de población, ¿no?, que habéis ido viendo en la zona rural. Sí, aquí hay una parte también emocional, de propósito. Yo tengo una empresa en Noruega, me cogió el estado de alarma trayendo a mis padres que son de aquí, sus orígenes son de aquí, desde Barcelona, hacía un vuelo de Oslo-Barcelona, Barcelona a mi pueblo, aquí en la provincia de Ourense, y saltó el estado de alarma en el 2020. Y luego mi abuela falleció con 102 años y me dijo que dejara de dar vueltas por el mundo. Yo antes había estado también bastantes años en Panamá trabajando, luego Noruega, y que hiciera algo por mis pueblos, ¿no? Y ahí fueron hablando con mis socios en Noruega, pues le dije que efectivamente que teníamos que pensar en lo que sería darle la vuelta para que los pueblos invisibles fueran visibles. ¿Por qué pensamos en esto? Porque cuando yo me conectaba y ponía en las redes sociales imágenes de mi aldea, los noruegos me decían, ¿en qué parte de Noruega estás, Juan Carlos? Y le decía, no, estoy en Castiñeiro, en San Xoán de Río. Pero en aquel momento ningún buscador convencional podías encontrar ninguna referencia de lo que era mi pueblo, y ahí fue donde dijimos, en vez de buscar el pueblo, tiene que ser el pueblo el que te encuentre a ti. Y de ahí, surgió la idea del primer juego, que era esa aplicación de citas, que la prensa ha denominado el Tinder en los pueblos, ¿no? Te voy a dar un dato. 8 de cada 10 municipios menores de 5.000 habitantes, porque estamos hablando de pueblos pequeños, ha visto reducido su número. En total, más o menos asciende a unos 410.000. Eso es la población, por ejemplo, de Lleida, para que os hagáis una idea, en estos años. Es decir, ese éxodo hacia las ciudades
en principio se debe, entiendo, a que la gente joven busca servicios cerca, cuando realmente hoy día, hombre, en muchas aldeas, no te estoy hablando igual la más remota del mundo mundial, pero ya los puedes tener bastante cubiertos, ¿no? ¿Qué es lo que opinas? ¿Cómo te parece que haya un movimiento hacia las ciudades y se vayan los pueblos deshabitando a este ritmo? A ver, es un dibujo que piensa que este país, España, es un país rural. Lo que decíais vosotros antes, hay 8.131 municipios en este país y 6.827 están por debajo de 5.000 habitantes. Nos hemos encontrado que las ciudades se hicieron cuando no había comunicaciones, pero hoy hay comunicación. ¿Qué sucede? A estas generaciones que claramente muchas de ellas tampoco conocen lo que es un pueblo ni la idiosincrasia, si hoy estás con alquileres desorbitados o compartir una habitación en grandes ciudades por 500, 600 euros, tenemos que hacer también un poco el tema a la inversa. ¿Cómo son capaces o cómo pueden llegar a un pueblo? Tampoco saben hacerlo. Tampoco saben hacerlo, ¿por qué? Porque los pueblos también, con una reducción de población, tienen su idiosincrasia, de que cuando llega alguien con una maleta y no saben de quién es, pues entonces también, ¿dónde van? Hoy nos encontramos en que hay casas sin gente y hay gente sin casas. Y eso también es una reducción al absurdo, pero es un problema para el que quiere venir a vivir al rural y trabajar o emprender, porque tampoco tiene, vehículos para poder hacerlo de una forma funcional, ¿no? Y ahí, como comunidad de impacto, fue también como nacimos, ¿no? Aldealista al final es una comunidad de impacto que lucha contra la despoblación y trabajando transversales que son, lo que es la vivienda, el empleo, las experiencias que puedes tener o vivencias en el rural, que se conozca, que hagamos visible lo invisible. Vamos a contar un poquito tu historia porque la verdad es que a mí me llama mucho la atención que acabes en una aldea cuando has viajado por medio mundo y has vivido por medio mundo, ¿no? Una cosa es viajar, otra cosa ya es vivir, ¿no? Tú naciste en Suiza, por cierto, porque tus padres emigraron allí, ¿no? Cuéntanos. Así es, yo soy hijo de la despoblación, ¿no? Porque mis padres son de aquí, de Castiñeiro, y la aldea a 1 kilómetro, que es Cambela, y efectivamente ellos tuvieron que emigrar. Mi padre fue el primero en esta zona que cogió las maletas, como dice él, con una mano delante y otra detrás, y se fue a Suiza. No sabe bien a qué o qué iba a hacer, pero quería salir del rural porque no había posibilidades y era una situación económicamente complicada la que había en este territorio y luego llevó a mucha gente, pero yo nací allí, claro, yo nací en Suiza, luego mis padres por temas de clima y por una enfermedad de mi madre pues emigraron a Barcelona. Me educaron en Barcelona, luego viví en Madrid, también 15 años, y ya luego pues me tocó trabajar en Costa Rica, con base en Panamá, toda Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras. Bueno, tú ya por ejemplo, luego, para hacernos una idea, empezaste siendo vendedor en Barcelona. Sí, ¿no? Efectivamente. Claro. Cuando estaba estudiando... Vendías, creo que naranjas, ya que las traías de la huerta hasta el consumidor, cuando no había internet ni estas locuras, ¿no? Bueno, primero en Barcelona comencé con lo que eran los congelados a domicilio. Congelados a domicilio, una empresa alemana aterrizó allí también en el año 92, y cuando yo tenía tiendas, mi familia de libre servicio, de frutas y verduras, y yo veía vendedores que subían y bajaban escaleras y quise trabajar con ellos y fuimos capaces de, en los primeros años, comenzar de cero, que unos alemanes vendieran congelados por las puertas, pizzas, helados, platos preparados. Pues hicimos 100.000 hogares y pasamos de cero a más de 30 millones de euros en los primeros 5 años. Quiere decir que ahí me di cuenta que si vas a buscar al cliente, no es lo mismo que esperar que el cliente te viniera a comprar. Y luego, claro, lógicamente, mi cabeza me llevó a, si lo hacíamos con el tema del congelado, ¿por qué no íbamos a hacerlo con el producto fresco? Y de ahí fui el primero, los primeros con Naranja Lola también, de poner la naranja, de la mítica naranja valenciana, del árbol
a la mesa, ¿no? Y lo mismo, fuimos a una velocidad de vértigo, pero bueno, ahí los agricultores sí que fueron un poquito ambiciosos de más y bueno, eso hizo que ante una futura ampliación de capital les dije que, claro, no podía compartir un propósito que no era por el que había nacido el proyecto, ¿no? Y de ahí es cuando se va a Madrid, ¿no? No, en Madrid fue. Sí. En Madrid, ¿no? Luego vino. Sí. Tenemos por aquí la chuleta. Luego estuviste en Centroamérica también, ¿no? Luego posterior. Así es. Luego, sí, fue que pensé, nacía mi primera hija, pensé en un año sabático, pero un antiguo gerente mío pues trabajaba en una empresa de software y me dijo que nada, que necesitaba mi ayuda, ¿no? Le dije, bueno, si estás como director general, poco voy a poder hacer, ¿no? Pero insistió en conocer al presidente y el presidente, pues nada, me invitó a unas vacaciones en Centroamérica para que evaluara qué podía hacer con una situación de software que tenía, algunos problemas. Y bueno, pues me fui, estuve 15 días y le gustó el trabajo que efectué como anónimo en países que tienes que ir como anónimo. La verdad es que yo creo que también, dejándome algo de barba y yo que soy moreno, pues tampoco sabían si no hablaba si era salvadoreño, hondureño, guatemalteco, y pude, poner en marcha lo que era esa actividad y luego pues me quedé como director de Centroamérica y luego fui también country manager en Noruega porque el siguiente problema que tuvo, pues nada, me tuve que ir al norte de Europa. Vaya pensando cambio. Que iban a ser 15 días, ¿no? Vaya cambio de un hemisferio a otro, ¿eh? De un hemisferio a otro. Bueno, y en Noruega es cuando ya... no os lo perdáis, ¿no? Dime. Digo, no os lo perdáis porque fue en diciembre el cambio. El cambio me lo comunicaron en diciembre y me tuve que ir en enero. Claro, los noruegos cuando llegué, claro, yo le decía al presidente, ¿para qué voy a ir yo si yo no sé hablar noruego? Y me dijo, mira, tengo un problema y tú lo puedes resolver. Y efectivamente, claro, llegué en enero, pero yo pensé que iba 15 días. Y no iba 15 días, me quedé bastantes años, luego tuve pareja noruega y realmente monté mi empresa en Noruega porque luego querían que viniera a España y ya dije que no, que me quedara en Noruega, que para qué iba a volver, ¿no? Así que fue el cúmulo de circunstancias, ¿no? Sincrodestino, ¿no? Bueno, pero llegó el COVID y lo cambió todo, ¿no? Así es. El COVID hizo eso, ¿no? De que regularmente ellos que venían en marzo, mis padres, pues nada, llegué aquí en marzo, saltó el estado de alarma, fuimos también la primera familia infectada del COVID en toda esta zona, en esta provincia, y ya te puedes imaginar, ¿no? Ahí me cambió todo y claramente, luego mi abuela pues sí me puso un encargo, ¿no? Que hiciera algo por los pueblos, por los orígenes y qué ibas a hacer, ¿no? Ante una abuela, pues con 102, muy sabia, muy mujer rural, pues dije, conecté, me sujetaron y lo que tengo claro es una cosa, Borja Martín, que ya desde aquí ya no me muevo, es decir, aunque viaje, mi centro base es la aldea, ¿no? Una aldea que éramos 0, que hoy somos 7, pero que hemos conseguido en el municipio ser el mejor pueblo tecnológico de Galicia, hemos conseguido, ser caso de éxito de la Xunta, mejor en startup de impacto social. Quiere decir que hay que hacer cosas por los pueblos y hay que hacerlas, no hay que decirlas. Uh-huh. ¿Por qué al Dialista le llaman el Tinder de las aldeas? Pues porque el primer juego que puse para ver realmente si también quería tener partícipes a los jóvenes, ¿no? Y lo que haces es que tú, cuando te descargas la aplicación, no buscas por pueblo, ¿no? Te aparecen imágenes, entonces deslizas derecha, izquierda, derecha, y llega un momento en que te dice, Martín, hay un pueblo que se ha enamorado de ti. Y dices tú, ¿qué pueblo es? Y entonces ahí es donde has hecho match con ese pueblo y ya te indicamos dónde puedes ir, dónde puedes comer, dónde puedes comprar. Es decir, que hacer visible ese pueblo que tú nunca hubieras buscado. ¿Por qué? Porque no lo conocías. Entonces, si simplemente nos limitamos a pueblos que aparecen en los listados más bonitos de España, pues apaga y vámonos. ¿Qué hacemos con los otros 6.800 que no aparecen en ese listado? Y que también son bonitos. Claro, así es, y que tienen un patrimonio cultural, gastronómico, fantástico, y sus gentes también, los que quieran, que hay mucha sabiduría, que, no sé, realmente
cuando estás con la comunidad local, la verdad es que para mí ahora es como estar de vacaciones todos los días, ¿no? Hay empresas que nos están preguntando si pueden colaborar. Claro, este es un proyecto abierto a todas las marcas. Si eres una de ellas y estás interesada en pues, colaborar con nosotros e incluso patrocinarnos, rehabilitaconexito.com, ponte en contacto con nosotros. Ahí hay un formulario especial y directamente nos llega tu información y nos ponemos en contacto. Seguro que cerramos un acuerdo para que tu empresa, tu firma o tu marca esté aquí presente y pueda llegar a mucha gente. ¿Y cuál veis ahora un poco la situación de las viviendas? Porque claro, comentabas que la aldea en la que te encuentras ahora mismo, claro, solo había 0 habitantes. Entonces, claro, a nivel un poco de conservación de habitabilidad, claro, muchas veces son edificios que están abandonados. Uh-huh. Así es, un poco lo que decíamos, ¿no? Casas sin gente y gente sin casas, y el problema es que el deterioro, que os voy a contar, ¿no? El deterioro del paso de los días con viviendas cerradas, pues es así, ¿no? Bueno, aquí la aldea la tenemos al 80% ya restaurada. Yo quise que con la comunidad local, los que estaban herederos, que estaban fuera ya de aquí, de Galicia, bueno, pues les hice ver cómo teníamos que también ponernos manos a la obra y restaurar lo que eran nuestros orígenes, ¿no? Y la verdad es que lo conseguimos. Tenemos el 80% restaurado, a la vez también eso ha permitido que claramente es un efecto dominó en Pueblo de Aldaro, porque están viendo cómo lo que era un patito feo, pues claramente dándole cariño, es decir, pues encintando la pierga, a la vez también utilizando la pizarra local de aquí, madera. Quiere decir que le podemos dar esa segunda oportunidad a la vivienda, a una vivienda que eran os lumes, que era el fuego que había en cada pueblo y que claramente son muy agradecidas porque es un patrimonio espectacular. Que algunas de ellas, bueno, pues donde realmente hay opción de restaurar, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque no tiene lógica ahora mismo que cojamos y que empecemos con una pala a quitar piedra y ¿qué hacemos? Hacemos pequeñas mini ciudades con plazas, no tiene ninguna lógica. Si el encanto de los pueblos es que sea pueblo, ¿no? Y claramente ahí hicimos eso, ¿no? Que en Castiñeiro ahora mismo pues una aldea visitada, incluso estamos trabajando también con lo que es, ahora estamos promoviendo un proyecto que es Restaura y Rehabilita, con mujeres y con jóvenes, vía el Ministerio, hicimos una solicitud para poder también enseñar cómo se puede trabajar la madera, la piedra, la pizarra, porque la gente también lo desconoce, pero yo soy los que creo que tienes que enseñar para que la gente haga las cosas, porque si no, no las hacemos porque tenemos miedos, tenemos simplemente ignorancia de no saber hacerlo, y eso lo fácil es decir que no queremos o que no nos gusta, pero si te enseñan, bueno, pues oye, realmente es muy agradecido ese patrimonio que son, pues bueno, casas maravillosas, ¿no? ¿Cómo luchas, por ejemplo, con el tema de, bueno, sí, claro, yo quiero ir a una aldea, a mí me encanta, es muy bucólico, pero no tengo internet, la carretera no llega del todo bien. Ahí el trabajo que hay que hacer con las instituciones entiendo que es un trabajo importante para convencerlas de que, claro, ¿por qué la gente se va a la ciudad? Pues igual porque no está el pueblo muy bien conectado, por ejemplo, ¿eh? No, tienes razón, pero hay que hacerlo. Me refiero, hay que hacerlo, claro. Y hoy es posible, hoy es factible. Hoy no hay ninguna excusa de que un pueblo no tenga conectividad, porque hay programas que te lo están contemplando, hay fondos europeos que tienes que solicitar y hay que movilizar a lo que es esa administración municipal. Aquí lo hicimos, hemos tirado fibra en toda la comarca, hay wifi pública en las aldeas y hay buena velocidad. Quiere decir que, ¿por qué si alguien en un pueblo no tiene esa opción? Bueno, pues hay que mirar bien con el alcalde o bien con un programa que ahora es, bueno, pues el de Conéctate 35, que también tienen, pues aunque sea un internet satélite, pues también te permite estar conectado. Hay que conectar lo desconectado. Caso de carreteras, bueno, en algunas veces se peca de más. Aquí yo en una aldea que somos 7, tengo casi 3 entradas al pueblo. Hoy entraba un tráiler que jamás había entrado un tráiler en este pueblo y claro, ha tenido que dar la vuelta, marcha atrás, porque ya Google
debe ser que con tanto ubicación, pues ya le mandaba por aquí. Quiere decir que tampoco tiene lógica que haya algunas veces tantos accesos para pueblos pequeños, porque al final el coste de mantenimiento es alto. Pero sí que hay que hacerles ver a la administración, y todos sabemos cómo funciona la administración. ¿Por qué? Porque decisiones desde las ciudades para el rural son complicadas. Yo no hubiera podido poner en marcha un proyecto como este si hubiera estado en Oslo o en Madrid. Solamente puedo hacerlo estando en mi aldea y estar todos los días en diferentes pueblos y escuchando a la comunidad local, que es la primera que sabe perfectamente también qué necesita. Ahora, tienes que indicarle, porque tampoco podemos pedir muchas veces que los políticos sepan de todo. El problema es que algunas veces quieren saber de todo, pero nuestro trabajo también es hacerles ver, bueno, que es en qué podemos ayudarle y que utilicen los recursos de una forma, bueno, aquí decimos en Galicia, con sentidiño, ¿no? Con sentido común, ¿no? Eso sí que es difícil. ¿Y habéis notado mayor interés complicado. en la última temporada de rehabilitación de casas rurales? Sí, mira, están saliendo ahora mismo ya presupuestos para el 2025 de cómo programas. A mí me preocupa mucho la vivienda, ¿no? En el rural yo creo que la vivienda es uno de los retos clave para afrontar el reto demográfico. Por lo que, insisto siempre, no podemos tener un índice de viviendas desocupadas tan alto. Porque entonces, ¿cómo vas a poder conseguir en poblaciones donde se ha reducido más del 70-80% de la población y que hoy no haya casas para vivir? Y es porque hay herederos que prefieren tenerla cerrada, que se derrumbe y que bueno, y que había una parte emocional. Me parece muy bien, pero habrá que coger y de esa manera dar una solución, vía fiscal, vía ayudas, vía suscripción. Es decir, no podemos coger y bueno, dejar que eso siga pasando. No sé, aquí estamos haciendo un proyecto también que llamamos Palleiras Valley. Palleiras Valley, nos inspiramos lo mismo que se ha emprendido en garajes de Silicon Valley. ¿Por qué no voy a hacerlo en un pajar que tiene 70, 80 metros, con piedra, madera, pizarra, que es un, no sé, es un habitáculo maravilloso que si me lo hubieran dado a mí con 20 años, pues no tengo la menor duda que me hubiera quedado también? Quiere decir que ¿por qué no vamos a aprovechar pajares que son, no hace falta casas grandes, sino que con 70, 80, 90 metros de buena conectividad es un lujo? Y eso a la gente joven se lo tenemos que poner encima de la mesa. ¿Por qué? Porque tú no puedes pretender, Borja o Martín, que venga alguien de una ciudad sin conocer el pueblo y se compre una casa. ¿Cómo va a hacerlo? Es decir, primero tendrá que ver si ese sitio, bueno, se adecúa, y a lo mejor alquilarlo tampoco es factible porque la gente desconfía de que ahora vienen eso, saber qué pasa, si pagan, no pagan. Bueno, pues habrá que buscar, como en la industria automovilística. Antes se compraban coches, luego vino un renting. Ahora te puedes suscribir una semana a un coche. Pues te puedes suscribir a lo mejor un mes a un pajar, a una casa que estaba cerrado durante todo el año. Y que veas tú si ahí, en ese pueblo, puedes aprovechar recursos naturales y emprender y trabajar. Pero claro, lo fácil es que siga todo igual. Eso está claro. No, ver, desde la lista no queremos, ¿no? Yo aquí vislumbro dos cosas, y una es la parte igual tuya, es decir, la persona que decide vivir en un pueblo. Es decir, o cerca de la ciudad o a cierta distancia, pero prefiero la tranquilidad de vivir en el pueblo, bien conectado, como estás tú, por ejemplo, ahora mismo. Fíjate la calidad de imagen que nos estás ofreciendo ahora mismo. O sea, es que no hay problema, velocidad, etcétera, y comodidad. Y luego está la otra, que es la de que muchos se nos ha pasado muchas veces por la cabeza, y es, yo ya compraría una casita en un pueblo y la reconstruiría, la rehabilitaría y sería mi segunda vivienda, ¿no? Ante eso, ¿qué incentivos económicos y fiscales podríamos tener? Porque claro, lo primero, es decir, vivo en el pueblo, también entran los incentivos, lógicamente, pero ya es quizá como más decidido, ¿no? Porque ya necesito estar cerca de la naturaleza.
Pero la otra que es, por ejemplo, esa segunda vivienda, que también da un uso al pueblo, igual menos, no sé, menos habitable, menos prolongado en el tiempo, ¿no? Pero bueno, que también da vida al pueblo. Yo ahora mismo te puedo dar ejemplos en el Pirineo, como por ejemplo, un ejemplo muy grande puede ser Lanuza, que es un pueblo que estaba abandonado. Yo lo conocía abandonado. Entonces, en ese pantano. Yo lo conocía abandonado, sí. Lo restauraron y ahora. Todo han hecho la iglesia, además. Claro. Rehabilitaron la iglesia y luego fueron rehabilitando las casas. Eso es. Y se fueron rehabilitando las casas y ahora tienes un auditorio donde hacen ese pedazo de festival, que es el Festival del Pirineo Sur, que tiene la característica de que se hace sobre un escenario flotando en el pantano, flotando en el lago. Luego ya yo creo que la han cagado porque han hecho una grada de hormigonazo total que estropea toda esa parte del pueblo. Pero bueno, ¿lo han hecho por qué? Pues porque se está haciendo un festival cada año bastante potente, ¿no? Pero ese pueblo es un ejemplo y como si hay muchos más, ¿no? Es turístico, está cerca de una estación de esquí, tiene su historia. Otra cosa es ya la aldea, más en el monte, donde no tienes un atractivo turístico, me refiero a pues una actividad como puede ser el esquí o un balneario o lo que sea, ¿no? Sino naturaleza, que también es un gran atractivo, ¿no? Pero si queremos ponernos en marcha con un proyecto de rehabilitar una vivienda, ¿qué incentivos tendríamos a nuestra disposición? Porque eso se desconoce y mucho. Bueno, sí, a ver, yo hablo muchas veces en primera persona, ¿no? Yo jamás pensé que me iba a quedar a vivir en mi aldea, en mi pueblo, jamás. No se me pasaba por la cabeza. Yo creo que me hicieron con tu historia es raro, claro, que te hayas quedado ahí. No, es que no lo pensé y jamás, ni me lo planteaba, porque yo asociaba lo que era el pueblo a un periodo vacacional o lo que dices tú, de segunda residencia. Yo lo asociaba a eso. Yo no tenía ni idea de creer que desde aquí podía estar conectado, pero no conectado ya solamente por la conectividad, sino que conectas con el territorio y dices tú, joder, si es que, a ver, si yo quiero estar ahora en Coruña, estoy en 2 horas, en Santiago en 2 horas, en León en 2 horas, y si quiero estar mañana en Nueva York, esto me da en Nueva York. Es decir, que tampoco es un tema de que me limite, porque hoy hay comunicaciones. Entonces, ¿qué pasa con eso? Claro, primero, yo siempre hablo de que para mí las viviendas, o por lo menos me gustan los pueblos que tengan la posibilidad de que estén 12 meses ocupadas. Porque lo bueno para la vivienda es que esté ocupada. Entonces, si hablamos de sostenibilidad y, bueno, pues dejar estructuras cerradas, ¿por qué hay que dejarlas cerradas? Habrá que buscar seguridad para el propietario. Habrá que buscar la posibilidad de que si viene un mes al año o un mes y medio, 2 meses, bueno, pues podría coger y a lo mejor hay que buscar una fórmula de automáticamente poder hacer un calendario que le permita tener unos ingresos para restaurar y a la vez que venga y que su casa sea más acogedora. Porque luego pasa lo que pasa, luego al final a lo mejor venían papá y mamá, luego los chavales no quieren y la casa pues antes tenía un uso de una vez al año y luego no tiene ningún uso durante 5 años. Y ahí ya comienza el problema. ¿Por qué? Porque ya es el desapego. Ahora, claramente lo que sí creo, y es muy importante, Borja Martín, de coger y decir, ¿vale? Si queremos hoy traer gente que vengan para ver el territorio, para vivir y trabajar, o vivir y emprender, y quedarse, primero tiene que ver si es su territorio. ¿Por qué? Porque esto no está, yo no hablo de un tema romántico y bucólico, que eso sea el toro de color rosa, no. Tiene muchas limitaciones el rural, pero claro, tiene muchas ventajas. Y eso tiene que evaluarlo cada uno en relación a su situación personal. ¿Por qué? Porque si es una familia que ambos trabajan en una ciudad y tienen 2 niños y tienen que ir al colegio, bueno, pues ¿por qué van a hacer un cambio si posiblemente la ciudad está bien? Ahora, si es alguien que quiera emprender, que quiere realmente aprovechar recursos forestales. Yo hablo de una pareja, por ejemplo, que nos vino de Benidorm, de un piso 24, y está aquí en San Xoán de Río. Me escribieron, me escucharon un podcast y me dijeron que buscaban vivienda porque querían hacer cosmética natural y querían hacerla con el extracto de castaña. Bueno, pues les encontré casa, una casa fantástica, 300 euros al mes de alquiler, con su jardín, tienen su laboratorio, están felices. ¿Y le encontraste el extracto de castaña también?
Le encontraste el extracto Bueno, de castaña, ¿no? ellos, como las castañas aquí, mi aldea es Castiñeiro, que es el castaño, pues Por eso lo imagínate, todos los vecinos le dieron la posibilidad de recoger las castañas gratuitamente, ¿no? Claro. Y ellos, claro, están felices, una pareja que, bueno, como dice Juan Carlos, él vino con su suegra, ¿vale? Era una familia de 3, pero están muy satisfechos de cómo en un pueblo que han podido desarrollar su emprendimiento, tienen su casa, están ya pensando en coger y estructurar y dimensionar lo que es también, bueno, pues más sesiones de cómo hacer, aquí lo están haciendo ya con la comunidad local, pues la cosmética en directo. Quiere decir que, bueno, que realmente tienes que buscar incentivos, que a mí si me dijeras, bueno, pues yo creo que hay que jugar en que hoy tienen, por ejemplo, los ayuntamientos aquí en Galicia, tienen ayudas por 30.000 euros para rehabilitar según qué tipo de estructuras, esas pueden pasar a una suscripción pública de gente que venga aquí a emprender y que, bueno, que vea si su territorio es o no, y que luego, pues también, si quieres que la gente se quede, pues yo haría un tax free en el rural, lo tengo claro, haría un tax free en el rural. ¿Por qué? Porque si queremos repoblar, no tiene sentido que tengamos el 80% del territorio desocupado, porque eso nos está llevando a que compartir una habitación son 600 euros. Entonces, no nos engañemos, eso no es viable. Y no es que venga un iluminado o 2 o 5, no, es que eso no se va a poder sostener. Eso no es en ningún país. Me da igual si es Centroamérica o es Escandinavia. Eso es una locura. Por tanto, hay que aprovechar lo que ya está y a la vez que aquí hay tierras también abandonadas, que no podemos, no sé, si no hay rural no hay vida. Yo siempre digo lo mismo, no deberíamos estar preocupados los 4 gatos que vivimos en el rural. Deberían estar preocupados que esos 4 gatos son los que dan de comer y producen alimentos para el 80% de la población. Totalmente de acuerdo. No, y una vez, claro, a mí me surge la duda ya desde como técnico, claro, al final en el mundo rural, ¿qué retos tiene un propietario al comprar una de estas viviendas? Porque claro, aquí sí que es verdad que en zonas más urbanizadas pues tenemos mucho más a mano, gremios, comprar materiales, bueno, antes hablábamos de los servicios, de las instalaciones, ¿no? Del internet. Claro, ¿qué retos veis en la zona rural? Porque es verdad que el tema materiales y suministros pues igual es un poco más complejo. Bueno, suele ser más complejo, Borja. Lo que a mí me preocupa también es la mano de obra, pero sobre todo con esos maestros artesanos a nivel de cantería, incluso con el tema de la madera, que se están perdiendo esos oficios. Nosotros estamos ahora, bueno, hemos presentado un proyecto que se llama Rural House, que está inspirado en la Bauhaus alemana y en la Escuela de Artes y Oficios de Arts and Craft, para recuperar, o por lo menos que la sabiduría de gente que son aquí auténticos sabios, son Da Vinci totales, que son capaces de con sus manos, una habilidad fantástica. ¿Cómo no vamos a poder también ayudar y formar a gente que tiene un oficio y que puede claramente poder también restaurar una casa que si no se va a caer? Aquí en la última campaña han sido más de 11 millones de visualizaciones. Quiere decir que ha habido 11 millones que se han interesado en redes de este proyecto y hay más de 7.000 candidatos que quieren venir a restaurar o a aprender lo que es también ese oficio o tener su propia casa. Por tanto, claro, no es tan sencillo. Hablamos de 11 millones para 7.000. Pero claro, aquí hablamos también de que son municipios en que cada semana una aldea cierra y se queda cero. Y son espacios de 12, 15 casas. Y 12, 15 casas. Bueno, pues habrá que ponerse también a nivel institucional. No tiene ninguna lógica que hoy haya un problema de vivienda y que digamos toda la vivienda que hay que construir y no aprovechemos la existente también. Es decir, hay que buscar un poco el equilibrio. Y el equilibrio es que si yo me quiero dedicar a una actividad en que tengo que aprovechar, pues no sé, temas forestales o agrícolas, ¿por qué? Porque tenemos que comer cada día, pues claramente
pues habrá que buscar también que ese emprendimiento a lo mejor tengo que hacerlo en un pueblo. Pero claro, tengo que saber cómo llegar a ese pueblo, o tengo que ver si en ese pueblo tengo unas ventajas fiscales que, si hablamos tanto de reto demográfico, yo estoy harto ya de que me sigan invitando a jornadas y jornadas, porque digo siempre lo mismo. Si hay que hablar con hechos, hay que hacerlo. Si lo otro, la teoría la conocemos todos. Y el diagnóstico se ha hecho ya. Por tanto, ahora es pasar a la acción. Y a la acción no toca otra que coger un pajar como este que tenemos enfrente y hay que restaurarlo. Y eso claramente encima juntamos con la ventaja, que hay mucho material que ya está aquí. Tú me hablabas antes un poco del suministro, pero aquí hay piedra de casas abandonadas que se puede utilizar, que se puede volver a poner. Entonces, ¿por qué voy a estamos hablando, Juan Carlos? Claro. Estamos hablando de que incluso, además, el componente de sostenibilidad, que tanto nos gusta hablar y del que en la construcción, además, últimamente se está hablando mucho, bueno, pues en la rehabilitación rural, efectivamente, ya lo tienes de por sí, y además, incluso la identidad arquitectónica de esa zona ya la tienes marcada, no tienes por qué salirte, porque incluso es una línea que a todos nos gusta, vamos, la casa de piedra, el tejado de pizarra, ¿no? Por ejemplo. Totalmente, es justo lo que acabas de decir. Eso es la sostenibilidad. Aquí, mira, aquí teníamos cuando yo vine había la entrada del pueblo tenía un gallinero que era casi como un vertedero, porque ya no había gallina, ya no había nada, y la gente lo utilizó en su momento en otros pueblos para dejar basura. Y aquí hay un juego muy habitual, que es con 2 palos, que es la billarda, que viene del siglo XIV, La gente se creía que era de Galicia, pero no, se juega en muchos sitios. Es el origen del cricket, del béisbol, más de 40 países. Y bueno, ya Alfonso X el Sabio, pues ya en su momento hablaba de la billarda en las cánticas de Santa María. Y hemos restaurado ese gallinero con únicamente el material local que había ya en el pueblo. Pues claro, tampoco podíamos, no teníamos ninguna subvención, ninguna ayuda, y hemos cogido piedra, hemos cogido madera de castaño y hemos cogido también pizarra que había y que retales que nos han dado pizarra de aquí. Bueno, claro, lo hemos digitalizado. Tú ahora coges y haces un circuito, los chavales vienen, la otra vez junté, es una aldea que éramos 0, pero junté 353 personas jugando a la billarda. 353. Hemos hecho la Leira Parking. Entonces, claro, cuando vienen y ven los chavales con 20 años que juegan con mi padre que tiene 89 y que también juega a la billarda, ¿no? Es el patriarca. Entonces, cuando les ves y se creen cómo era un vertedero y es hoy el Museo Internacional de la Billarda, bueno, pues al final el coste ha sido muy simbólico, porque hemos aprovechado piedra, la comunidad local aquí, pues gente que tiene habilidades y es capaz, porque ha trabajado ese tipo de material. Bueno, pues lo hemos restaurado y claro, cada uno pone y hace lo que sabe, pero es cuestión de hacerlo. Estamos en la misma, es decir, es cuestión de recuperar y lo que comentas tú, eso es sostenibilidad, eso es, bueno, al final es un tema circular, ¿no? Circular, y eso en la ciudad es muy difícil hacerlo. Y yo soy consciente que hay muchos gobiernos autonómicos y muchas diputaciones locales que nos están metiendo el mensaje de la circularidad y hacen de verdad buen trabajo y en ese sentido, en otro sentido, ¿no? Pero en el de la construcción, por ejemplo, vamos, el mayor ejemplo es la rehabilitación rural. Así tendría que llamarse, rehabilitación rural. Correcto. ¿Cómo puede una rehabilitación rural sostenible contribuir al desarrollo económico de esa zona? Hablabas de, bueno, pues contratación de gente, maestros, artesanos que vienen, pero yendo un poquito más allá, ¿no? ¿Cómo puede influir económicamente en el pueblo? Mira, es triple impacto. Es un impacto primero ambiental, por lo que es ahora mismo aprovechar también recursos. Es un impacto económico, porque para mí cada vivienda que hoy está desocupada y se puede ocupar, lógicamente tiene un efecto directo y multiplicador, sea un emprendedor o un trabajador por cuenta ajena. Y luego hay un impacto social porque al final también estás poniendo una familia que se está asentando en la población y que empodera a la comunidad local. La comunidad local se empodera cuando viene gente que viene también a trabajar. Es decir, no vienen al rural porque te voy a pagar una ayudita, no, porque estamos aprovechando de que hay recursos y tú puedes hacer aquí un negocio que, bueno, que claramente
también tienes tu hueco de mercado, hay que validarlo. Es decir, que eso es como todo, pero eso pasa en la ciudad. Para mí hoy es muy complejo, no sé, si yo tuviera 25 años y tengo que emprender en una ciudad, claramente, si empiezo a ver costes fijos que tengo, el impacto, dependiéndome de mi emprendimiento, es mucho más potente y más rentable en una zona rural. Ahora, eso hay que comunicarlo. Eso es lo que estáis vosotros también haciendo ahora. Hay que darle esa visibilidad. Porque si no, no se sabe. Esa rehabilitación rural que acabáis de decir, bueno, pues eso forma parte de que los que tenéis conocimiento técnicos de aprovechar, pues madera, piedra que está ahí, que era como lo hacían antes, aquí la rueda ya se inventara. Lo que hay que hacer es aprovecharla, no dejarla ahí. Porque yo si os hago un tour, aquí somos un municipio de 500 habitantes. Había 3.000 en su momento, hoy quedaron 500. Y hemos frenado el decrecimiento, pero claro, está repartido en 59 aldeas. Si os llevo una por una, vais a decir, pero si aquí claramente con el material que hay, imagínate, ¿cómo no se va a poder también claramente darle una segunda vida, una segunda oportunidad? Porque si tuvieras que hacerlo de cero, bueno, yo puedo entender hacer de cero cosas que de otra vía sean inviables o son necesarias, lo que habéis dicho. En según qué ciudades hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque claramente también tienes que jugar con esa logística. Y aquí, bueno, pues tendrás que buscar el equilibrio, porque si hay que hacer, pues no sé, imaginaros una aldea para la tercera edad, en que no tengan que irse a una residencia, sino que sea al aire libre, bueno, pues habrá que buscar también esa accesibilidad y a lo mejor, bueno, pues se puede aprovechar estructuras de manera estructural que puedes también construir. Bueno, vamos a poner lo que es ahora mismo el conocimiento en base a lo que habéis dicho, ¿no? Al retorno y al reto que supone, pero claramente las cifras, bueno, creo que hoy permitiría, bueno, darle viabilidad a muchos negocios que en las ciudades no pueden serlo. Yo eso me apunto, porque nosotros en la cuadrilla ya estamos hablando de coger igual una aldea entre varios, cuando ya tenemos cierta edad en la que ya... Eso ya se lo he oído a más gente, que sí. sí. La aldea o coger un caserío. Es un modelo grande. yankee, ¿eh? Sí. Es un modelo yankee, pero bueno, coges la aldea o una gran casa, pero bueno, y que tengas ahí quien te atienda, quien te haga las cosas. Mientras nosotros podamos, lo hacemos nosotros, pero cuando no podamos, que nos atiendan de alguna forma. Efectivamente. Y no está mal eso en una aldea, además, es una buena idea, ¿eh? No, no, mira, los noruegos, yo en Noruega lo hicieron, han hecho comunas en algunos casos verticales, en otros casos son horizontales en pueblos, lo que dices tú en Estados Unidos igual, y aquí ya estamos trabajando en un modelo con una compañía que está ya está en fase pre-seed, que es Aldeas Activas, y cómo aprovechar luego con una digitalización que te permita estar monitorizado para dependientes que no son crónicos, pero monitorizado, que pueden ver tu azúcar, tu tensión, a la vez estás al aire libre, estás en tu territorio, o lo que dices tú, o estás con una comunidad de amigos que claramente nosotros no somos especiales, es decir, nosotros vamos también a ser más mayores y aunque dure luego 70, 80 o 110 años, al final cada uno de nosotros va a necesitar también esos cuidados. Y lo que hay que hacer es aprovechar los recursos naturales de la zona, porque bueno, con más comunidad, al final pensemos que nosotros, claro, tenemos una visión de 50 años atrás, y siendo niños, pero no tenemos la visión de que aquí hace 3.000 años ya había sepulcros celtas. Quiere decir que mi abuelo siempre me comentaba, la tierra, el lobo pasa, pero la tierra queda. Entonces, el territorio va a seguir estando. Otra cosa es que queramos, bueno, pensar que todo pasa por un punto urbano, porque es lo que también, desafortunadamente, hemos estado viendo. Ha habido ciclos para todo y las ciudades claramente hoy, bueno, pues tienen signos que estamos viendo que no podemos hablar de sostenibilidad o meter recursos cuando más del 80%, ya el 85%, se está en un radio de 6 ciudades en España, ¿no? Está claro. No, me imagino
para este tipo de proyectos, además, que tendréis que colaborar mucho también, ¿no? Con la administración pública, con gobiernos locales, regionales. Bueno, para empezar ya, para la rehabilitación, básicamente porque se necesitan licencias, supongo. Sí, en entornos rurales, pues será como en entornos mucho más urbanos. Sí. Efectivamente, hay que conjugar un poco. Yo siempre soy de los que creo que cualquier proyecto de este tipo tiene que ir de la mano de empresas privadas, de marcas también que nos dan visibilidad. Nosotros tuvimos la fortuna, pues bueno, de marcas también gallegas que al inicio pues ya confiaron en nosotros y eso nos dio visibilidad para, bueno, si ven que una cervecera o una láctea pues está contigo, pues eso también ayuda. Pero luego también la administración tiene que revisar su legislación. Claro, aquí, por ejemplo, siempre se iban en los pueblos y en gran parte de las comunidades se van a vivienda social que tiene que ir a rentas, bueno, pues muy, bueno, más reducidas y con temas de aislamiento social, algunos que también para la comunidad local eso no le aportaba valor. Es decir, que ¿por qué no vas a poner un parámetro de poder dar una ayuda a quien venga a emprender? Que venga a crear valor. Me parece muy bien que seamos conscientes de una parte también que es socialmente más vulnerables, pero socialmente más vulnerables tiene que estar equilibrado con socialmente también que quieran emprender y darle valor al territorio, porque si no, claramente nos encontramos que no se va a seguir produciendo. Por tanto, sería pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, ahí es donde tenemos que conjugar e inspirar, pues bueno, pues hacerles ver también pues a los que muchas veces están más preocupados de una noticia o de una fotografía que de una realidad, pero yo creo que muchas veces hasta por ignorancia, porque no saben lo que es la situación del rural, porque han vivido toda su vida en una ciudad y el rural les resulta como abstracto, pero yo soy el primero que si no hubiera estado aquí, bueno, hubiera sido un ignorante igual en la materia. ¿Por qué? Porque yo tenía una visión de venir de vacaciones. Yo tenía una visión de estar aquí todos los días. Y de estar aquí todos los días es lo que nos ha permitido poner medidas para todos los días. Porque yo si no, pues era uno más. Si no es cuestión de ser mejor o menos mejor, es hacer proyectos desde el rural para el rural. Por tanto, primero tienes que ver con la comunidad. Lo que sucede es que la fuerza del 20% no es la del 80%, claro. Muchos nos estáis preguntando cómo poderse poner en contacto con nosotros para, bueno, hacernos llegar información vuestra. Es muy sencillo, rehabilitaconexito.com. Esa es la página web donde puedes tener todo el contacto con nosotros. Si tienes algo que contar, algo que presentar, algo que comentarnos, hazlo a través de la página rehabilitaconexito.com. Nosotros nos pondremos en contacto contigo y aquí podrás ser también otro día, pues como hoy, un protagonista. Te esperamos. Pero que no caiga del 20%, claro. Si se puede aumentar, mucho mejor. Así que la administración tendrá que incentivar. Claro. Salió un artículo, no sé si fue antes del verano, que en Italia se vendían en zonas rurales casas por €1. Por €1 con la condición de que las rehabilitaras. Luego ya el uso pues podía ser continuado, de veraneo, pero vendían las casas por €1. Un valor, nada, residual. Entonces, porque a Juan Carlos no te han hecho presidente de alguna empresa pública de fomento de casas rurales, porque es que cada cosa de la que hablamos tienes un proyecto. Si hablamos de tercera edad, ya estoy trabajando con aldeas activas. No sé, cualquier cosa que planteamos ya tienes un proyecto. Oye, entiendo que la administración te habrá dicho, oye, vente para acá, vente con nosotros, véndenos. No, a ver, yo mira, te digo, no porque yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad, pues yo supongo que ya va en la forma, ¿no? Intentaron ver si de una forma más directa o menos indirecta podía estar ligado a temas políticos, pero escucho a diferentes partes y son los que creo que bueno, que tengo una mentalidad bastante abierta, pero lo que sí me tienen cualquiera de ellos, independientemente del color, ellos lo saben, que es para intentar por lo menos poner soluciones. De cara a lo que tienen como leitmotiv diario y su burocracia, pues me molesta. Yo creo que no sería la persona que soy hoy si estuviera cerca de ellos en ese día a día
burocratizado, pero sí que creo que también desde la parte civil tenemos que hacerles ver que hay cosas que se pueden cambiar. Y hay cosas que se pueden cambiar porque ellos tienen capacidad para poder cambiar, y ya no solamente a nivel legislativo, sino que, claro, si aquí te encuentras con un secretario de ayuntamiento que tiene más poder que el alcalde pues era un hombre que también tenía que conjugar con su profesión, claro, tampoco puedes pedirle peras a un olmo. Entonces, lo que sí que creo es que tanto asesores que están remunerados o técnicos, bueno, pues deberían tener menos miedo a lo que es su trabajo. ¿Por qué? Porque al final somos no sé, somos una sociedad que vosotros lo estáis haciendo con vuestro programa. Vosotros estáis también dando soluciones de rehabilitar con éxito. Y si no lo hicierais, si no os comunicarais con medios que antes no había, como el podcast que estáis haciendo, pues claramente no llegaría a tantos oídos. Por lo tanto, es un trabajo de todos somos parte de la solución. Yo, en ese apartado, mira, mi propósito ya es hacer el bien en mi comunidad. A mí me educaron en su momento que era ganar dinero y luego hacer el bien, porque la gente ganaba dinero, luego hacía fundaciones y hacía estas cosas. Yo soy de los que creo que hay que hacer el bien ganando dinero. Es como lo veo. ¿Por qué? Porque eso claramente tiene que haber una cuenta de resultados económica y una cuenta de resultados de impacto. Pero desafortunadamente, bueno, todavía somos una sociedad que eso hay que ir concienciando, pero que es que no es que estemos con una bolita mágica, no, es un tema de que eso nosotros, yo tengo 53 años, cumplo ahora esta semana, pero claro, que dure 10 más o 50 más, estamos de paso. Es decir, Claro, que yo no voy a llevar nada, lo voy a dejar aquí, ¿no? Y además te voy a decir una cosa, en España es así, es decir, si tú ahora tienes ideas, eres un apasionado de la aldea, quieres poner todo en marcha, vas a una velocidad mucho mayor que las instituciones, ya te estarán llamando, te tacharán de loco, te estás aprovechando, te estás forrando con las aldeas, yo qué sé, al final cosas de estas absurdas, ¿no? Porque somos así, en España somos muy así, uno va más rápido y los demás le critican, punto, no hay más historia. Oye, hay un ejemplo que es un ejemplo claro, que es el del teletrabajo, ¿no? ¿Ha impulsado el teletrabajo la rehabilitación rural? ¿O lo del teletrabajo lo estamos dejando ya un poco de lado? Vino el COVID, ya sabemos cómo somos, cuando llega el COVID todo va a cambiar, el futuro va a ser diferente, pasa el COVID y sigue siendo igual. Pero yo creo que el teletrabajo igual sí que en un momento dado, así como comunidades nórdicas se han ido a latitudes calientes, por ejemplo en Andalucía o Canarias, ocurre al revés, es decir, gente que ha estado en la ciudad y dice, oye, yo me voy a vivir al pueblo y allí me monto mi historia y desde allí trabajo. Sí, a ver, estamos viviendo casos, pero claro, es lo que has dicho, ¿no? Antes, tenemos primero que estructurar y poner esa buena conectividad para poder trabajar. Y hay municipios todavía que no han sido capaces, pero no sé, por ignorancia muchas veces o por desconocimiento. Pero donde hay buena conectividad, sí que claramente, pues también aquí lo hemos conjugado algunas veces, hasta con periodos de verano en que no sabían qué hacer con los niños en vacaciones, y bueno, pues han hecho aquí el alcalde, pues, por ejemplo, pues ha vendido campamentos de verano de 3 meses, y eso ha hecho de que también vengan a teletrabajar y que luego han restaurado su casa porque se han dado cuenta que efectivamente pueden venir más épocas del año, y eso también ayuda, ¿no? Ahí también hay un efecto. ¿Qué pasa? Que luego aquí, por ejemplo, pues lo que es la Xunta, pues también cree o está pensando en soluciones para los nómadas digitales, ¿no? Para crear y estructurar espacios de co-living, de coworking. Y yo soy de los que creo, porque claro, yo era un nómada, yo era itinerante, es decir, yo tenía que cambiar de país. De esos. Claro. Aquí ya tenéis un proyecto de esos. No me digas que te hemos pillado. Mira, no, te digo, mira, a mí me han pedido que estructure y hay muy buen profesional en el tema de colivings, pero yo hablando con ellos me decían, jolín, estamos trabajando más en el concepto de lo que es el Las Falleiras Valley. ¿Por qué? Porque prefiero restaurar, en vez de un espacio único, tener diferentes espacios en que tú puedas estar solo,
pero que tienes a 100 metros otro nómada y tienes a 150 metros a otro, pero tienes tu intimidad, y que si no te gusta ese territorio, puedes coger e irte a 7 pueblos más adelante y estar también allí. Quiere decir que puedes ir descubriendo territorios, pero con casas ya que están restauradas. Y eso sí que creo bueno, yo creo que vamos a ver que el futuro va a ir por ahí. Todavía hay mucho modelo implantado, porque al final tienes que, bueno, pues tienes que tejer una red de ir haciendo tus propios espacios, pero no tengo la menor duda que, igual que la gente mayor va a necesitar estar concentrada en un espacio, pero un espacio abierto, con casas que también en ese apartado sean espacios para 1 o 2 habitaciones, lo mismo creo que el emprendedor o el nómada va a querer descubrir un país maravilloso como es España, en que, claro, los que nos ha tocado estar con las maletas y estar en distintos puntos, sean en Noruega o sean en Panamá, que son países los dos maravillosos, es que tenemos un país fantástico, es que es brutal. Entonces, ¿por qué no voy a descubrir también el rural, que hoy está invisible porque las propias autovías no nos dejan llegar ni a los pueblos? Es decir, nos hacen que vamos moviéndonos 700 kilómetros, 800 kilómetros sin ver ningún pueblo. Es decir, no quiero decir que nos han engañado, pero no sé, mi alcalde dice que cuando le comento que hay urbanos y hay humanos, me dice, pues sí, claro, el humano es el que toca la tierra, el humus. Digo, pues sí, el otro es urbano. Entonces ya estamos viendo eso, ¿no? Eso está claro. Ahora estáis centrados en aldeas gallegas, pero ¿tenéis idea de expandiros a otras comunidades, a otros países? Sí, mira, yo ya estoy trabajando directamente con un proyecto que hemos comenzado hace unos meses en la Diputación de Huesca, con 7 municipios invisibles que tenían muchos problemas de déficit de empleo. Ya hemos generado más de 1.300 candidatos en hostelería, cuidado del hogar, que es, bueno, me dicen que el récord que jamás habían alcanzado, y estamos atendiendo a eso, a 7 pueblos invisibles que sean visibles. Y quiero ver cómo podemos, a ver si el tiempo me lo permite, poder también hacer un piloto que cada provincia española tenga 3 pueblos, lo que nosotros llamamos un Rural Hub, que permita a Europa, a las autoridades europeas, ver que hay soluciones, pero que también hay que hacerlas, que sepan también un poco cómo asignar fondos, o que por lo menos si a un pueblo no le escucha su diputación o no le escucha su comunidad autónoma, que le pueda escuchar a Europa, porque yo creo que es viable. Es decir, yo estoy convencido que es posible, pero eso sí, hay que hacerlo y hay que trabajar, y no es sencillo, no hay una varita mágica, pero hoy hay vías. Entonces me gustaría que las 50 provincias, con 3 pueblos cada una, estuvieran representadas en un mapa de autoridad que le permitiera ver a Europa que se puede hacer. ¿Por qué? Porque, bueno, han hecho intentos en distintas partes del rural europeo, hay proyectos que sí, pero yo no soy de los que creo que hay que poner solamente recursos económicos. Creo que hay que ser eficientes también. Entonces, lo que me molesta es que haya, bueno, que no haya por lo menos ayudas concretas para escalar lo que funciona. Es decir, eso me parece que es obligatorio, y si a mí no me hace caso una diputación o no me hace caso mi comunidad, pues me tendría que hacer caso Bruselas, y si no me hace caso Bruselas, pues bueno, pues tendré que ver quién es el siguiente eslabón, pero hay que hacerlo ver, ¿no? A mi alcalde ya lo hemos llevado ahí, ya ha sido el que ha representado el anterior comité de regiones. Claro. Bueno, es un tipo, cuando vea no, ya es un tipo muy activo. No, que va, lo bueno. Vale. Aquí se ríen, por aquí nos tiraron de las orejas desde algunos puntos de la geografía, porque es un alcalde joven. Él, bueno, tiene ahora 40 años, es un estereotipo que era independiente, luego se tuvo que aliar con un partido porque decía que era la única forma, y claramente lo hizo, y le apoyamos, pero es ingeniero de telecomunicaciones. Él dejó una compañía potente y se vino aquí con el sueldo de un alcalde que era un salario mínimo,
y cómo no iba a ayudar yo. Es decir, nos ha tocado trabajar mucho, pero hoy es diputado de reto demográfico, sigue igual, independientemente, claro, es el que siempre levanta alertas dentro de un partido, pero eso, como decía el otro día un mando, bueno, pues que tenía más poder, vale, que ese tipo de gente pues también, como tampoco se le puede mantener callada, pues hay que dejarle, ¿no? Hay que dejarle activo siempre y cuando seamos capaces de dar impacto. El día que no le demos, pues seguro que lloverán por distintas partes, ¿no? Oye, te voy a contar una historia. Hace unas semanas supimos que uno de los altos cargos de Meta, que es Facebook, Instagram y WhatsApp, vive en un pueblo que está pegando a Sabiñánigo, en Huesca. ¿Sabes por qué lo supimos? Hasta entonces, yo llevaba muchos años pasando por ahí por el Valle de Tena. No sabíamos que vivía allí un cargo de esa altura de una empresa multinacional como es esta, ¿no? Pues porque tuvo la visita de helicóptero de Tom Cruise. No sé si habéis oído la noticia, la habéis visto. Pues tú imagínate, el pueblo tiene 100 habitantes, como mucho. Claro, no le veo rehabilitando, más bien le veo haciendo su super chalet, porque el helicóptero aterrizó en el chalet, en una zona de helipuerto que tiene. Pero bueno, oye, supimos que allí vivía este tío. Y él lleva a los hijos al colegio a Sabiñánigo, que es otra localidad. O sea, sí. Es decir, que estás hablando de un cargo a nivel de una empresa a nivel mundial potente. Así que bueno, oye, que la historia, para que la gente vea que en un pueblo o una aldea puede vivir cualquiera que lo quiera. Juan Carlos, nosotros habitualmente, la verdad es que tienes un montón de podcasts para hacer contigo, porque vamos a hablar de cada cosa que saquemos. Tienes un proyecto seguro, o lo estás teniendo en mente, o seguro que igual de este podcast ya te ha surgido algún otro proyecto. Nosotros habitualmente damos a todos los invitados una taza nuestra de Rehabilita con Éxito. Claro, digitalmente de momento es imposible dártelo, pero oye, nos encantaría llevártela, incluso, ¿por qué no?, hacer un podcast allí en cualquiera de las aldeas para que tú nos enseñes, pues a través de los vídeos, lo que habéis hecho allí. Es otra aventura, la dejo ahí en el aire. Si nos invitas, allí que vamos, pero que sepas que la taza te la vamos a llevar. Estáis invitados los dos, por supuesto, y el equipo. Aquí aparte, ya verás, como anfitrión, mi alcalde a nivel gastronómico es, bueno, dicen que no hay cosa igual. Para nosotros es importante, ¿eh? Claro. Bueno, él dice ahora que ya está, él dice ahora que ya ha pasado los 180. Tú imagínate, pero ya en peso. Es decir, es un tipo muy peculiar que comer le encanta. Y os digo más, ¿no? Es decir, que luego tenemos aquí una bodega que, como zona de la Ribera Sacra, que fue siempre la fiesta de la Hispanidad, pues era la que el vino que bebía Obama, que es Pezao Rey, de otro buen amigo que es Cachín. Quiere decir que comer y beber y Ballenas Valley vais a tener. Por tanto, con la taza, ya sabéis, ¿no? Vamos a brindar con ella, ¿no? Rehabilita con éxito. Y me va a encantar también que podáis ver esto, ¿no? Que podáis verlo. Eso está hecho. Gracias por atendernos. Y bueno, ya lo sabéis, a todos los demás, rehabilitaconesquito.com. Aquí tienes todo lo que sea rehabilitación. Hoy hemos descubierto un término nuevo, la rehabilitación rural. Lo ha hecho posible una aplicación como es Aldealista, y una persona que ha sido Juan Carlos, que ha viajado mucho a lo largo de su vida profesional y que ha decidido asentarse en una aldea y darle vida a esa despoblación, porque, como bien hemos dejado claro, solo el 20% vive en esos pueblos maravillosos. La próxima, Borja, serán más temas interesantes, seguro. Segurísimo. Y será aquí en este canal, rehabilitaconesquito.com. Nos vemos.